A ver, es que yo esto del este no sé cómo es, que bueno, así te veo a ti, Cristina, no veo a nadie más. Pero Bueno, bueno, porque vamos a ir en función de quién habla, supongo vale. Muy bien, hola, hola a todo el mundo. Si os parece, vamos a esperar un minuto o dos a que entre la gente, pero bueno, empezaremos muy puntuales en I3 o I4, antes de I5. Buenos días. Hola Cristina. Muchas gracias. Gracias a todos. Lo que sí, hola Marlene, lo que sí vamos a solicitar si tenéis ruido de fondo es si podéis apagaros los micros, más que nada porque se escuche bien todo lo que vamos a hacer. Yo solo avisarles que el ingeniero Granado se va a unir a la reunión, solo que ahorita viene para el ministerio, entonces se va a retrasar unos minutitos en ingresar. Sí, me escribió Marlene, lo tengo. Sí, sí, ya me está escribiendo. Gracias. Perfecto, gracias. Muy bien, pues nada, un minutito, dos más y ya estaremos. Si os parece bien, vamos a grabar la reunión para luego hacer un pequeño resumen, como siempre, y trasladárselo a todo el mundo. Vale, Marc, no sé si quieres empezar. Bueno, vamos a empezar si os parece. Em, Adelante. Muy bien, pues voy a empezar compartiendo. Estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Del OICL, ¿sí? Sí, muy bien. El taller de hoy o la reunión de hoy, muchas gracias a todos por estar. La reunión de hoy vamos a hablar sobre el informe PISA, si va a ser un éxito o va a ser un fracaso. Un poco la idea es hacer un taller, pero antes tenemos un conversatorio con una experta. Voy a avanzar un poco. Vamos a hablar con Valeria ¿Qué? Vamos a hablar Mira, con, Catherine, ayer las ambulancias andaban perdón, no sé por el si... bulevar, pero no, aquí Vale, no sé si nos podemos iniciar los micros, lo agradeceré. Vale. Bueno, primer punto, vamos a tener un conversatorio con Valeria. Después vamos a hablar muy brevemente de los objetivos de PISA en relación a la competencia lingüística y vamos a hacer un taller. Así que, sin más, voy a dejar de compartir para dejar a mi compañero Marc que empiece con el conversatorio. Marc, ya puedes empezar y... Muchas gracias a Cristina. Yo soy Marc, director de comunicación del observatorio. Os presento a Valeria Busambra, aquí a mi lado, Valeria Busambra. Hola, buenos días, allá en Argentina. Hola, Valeria es buenos días a doctora todos. en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, es profesora de psicolingüística en la misma UBA y de lenguaje y cognición en la Universidad de San Andrés, doctora honoris causa en la Universidad de Chubut, también es docente de posgrado en varias universidades argentinas y del continente americano y a su vez investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET. Además, es miembro del Consejo Científico del Observatorio Neurija del Español, de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Neuropsicología y también de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Ya acabo, porque casi ahí es nada, casi. Ha escrito una decena de libros de actividades y teóricos sobre lingüística, comprensión lectora y neurociencias, y además también dirige doctorandos, maestrandos y becarios, y también proyectos de ciencia y tecnología dedicados al estudio de procesos, evaluación e intervención en comprensión lectora. Ya estoy, ahora sí, casi nada. Bienvenida, Valeria. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches no es nadie, así que estamos en buenos días y buenas tardes. Muchas gracias, Marc, muchas gracias, Cristina, por la convocatoria. Para mí es un placer poder interactuar con todos ustedes en este momento, así que gracias.
Bienvenida, en cualquier caso. Aprovecharemos el privilegio de contar con Valeria hoy aquí con nosotros para hablar de comprensión de texto, producción de lenguaje, habilidades de origen superior, supongo que nos suenan a todos estos conceptos, y además de comunicación en nuestros días, en la realidad social que vivimos. Empecemos con la primera pregunta. Hace solo un año, un estudio de Argentinos por la Educación, te toca de cerca, cifraba en un 50% el porcentaje de estudiantes de tercer grado de primaria que no comprenden lo que leen en el país, no comprenden correctamente lo que leen. Un estudio del Banco Mundial y UNICEF, en la misma línea, en 2022, reveló que el 80% de los alumnos de sexto grado en América Latina y el Caribe son incapaces de comprender un texto sencillo. ¿Cómo hacemos, dicho esto, educadores y decisores, para hacer que un niño que habla y escucha correctamente pase a una siguiente fase y escriba y lea bien? Bueno, bien, empezamos con una pregunta fuerte y difícil de responder. Sí, lamentablemente el panorama está complicado. Está complicado en Argentina, está complicado en Latinoamérica y creo que es una preocupación en todo el mundo, ¿no? La comprensión de textos es una habilidad o un objetivo prioritario para todos los sistemas educativos del mundo, pero aún así los resultados que se encuentran no alcanzan los estándares que cada uno anhela. No hay una concordancia entre esos anhelos y los resultados concretos. Voy a agregarte, Marc, un par de datos más para que veas cómo es esto, porque creo que esto particularmente a mí es lo que me preocupa en nuestro contexto de Argentina. Un informe también de argentinos, del Observatorio Argentinos por la Educación, que es un conjunto, digamos, de profesionales que vienen trabajando muy seriamente en campañas como que comprendan lo que leen y tratando de recabar todos estos resultados, muestra que más allá de esto que vos leías, que el 50% de estudiantes, de niños de tercer grado y de sexto grado y de tercer año de escuela secundaria, 15 años, no comprende lo que lee, nosotros en Argentina el sistema educativo está muy segmentado de tal manera que nosotros necesitamos reconocer ciertas variables que no son exactamente todo lo que tiene que ver con el nivel socioeconómico, sino que es una mezcla de variables objetivas y subjetivas y que nosotros llamamos el nivel de oportunidades educativos de cada niño. Nosotros en cada prueba que desarrollamos tenemos en cuenta esta variable, el nivel de oportunidades educativas. Hay 3 niveles, bajo, medio y alto, y que se definen de acuerdo a una serie de variables o de factores específicos como el nivel socioeconómico de las familias, como el porcentaje de ausentismo, deserción escolar, repetidores, lo que se llama provisión de una merienda reforzada, colegios en los que los niños no comen y la escuela les provee una comida. Entonces, sobre la base de la combinación de esos elementos, se determina cuál es el nivel de oportunidades educativas. Y siempre, digamos, coincide el rendimiento con el nivel de oportunidades educativas. ¿Qué encontraron quienes hicieron este informe con las pruebas Aprender, que fueron unas pruebas locales que se tomaron en el año, lo publicaron en el 2024, pero se tomó en el año 2019? Se encontró que además 1 de cada 3 estudiantes de 15 años, es decir, un 30%, un 33% de estudiantes de escuela secundaria de altas oportunidades educativas, es decir, de un contexto muy favorable, tampoco comprende o llega al mínimo que se requiere para la comprensión de textos. Y esto es realmente grave. En este informe lo que muestran es que dentro de lo que es la región, estos estudiantes argentinos están en segundo lugar en términos del nivel socioeconómico que tienen, pero sin embargo están mucho más abajo en el rendimiento en comprensión de textos. Y otros informes también realizados sobre la base de PISA mostraron cómo especialmente todos estos estudiantes tienen dificultades a nivel de la comprensión de textos argumentativos, más todavía que narrativos. Entonces, ¿cómo se hace? Es difícil porque es un panorama complejo, pero básicamente se puede cambiar el panorama porque estamos frente a una habilidad lingüístico-cultural. Que sea cultural implica que nadie nace sabiendo leer textos ni comprender textos, sino que el lector se hace. No se nace, pero se hace. Y para esto se acompaña. Entonces, si yo tengo que responder rápidamente, ¿qué hacemos todos los adultos que estamos insertos en el sistema educativo? Lo que diría es que básicamente hay que enseñar explícitamente, hay que acompañar, hay que conocer muy bien estos procesos que están implicados, tener en cuenta que la comprensión de textos es resultado de la sumatoria de muchos factores. Afortunadamente tenemos desarrollos muy importantes en el marco de la ciencia de la lectura
que muestran cómo influye lo neural, lo cognitivo, lo conductual, lo ambiental. Entonces creo que fundamentalmente es eso lo que hay que tener en cuenta. Al hilo de lo que comentabas ahora, desde que nacemos hasta que desarrollamos el lenguaje en su plenitud, evolucionamos de emitir ruidos a desarrollar habilidades comunicativas más complejas. Con lo que comentabas, ¿por qué decimos que la competencia lingüística es una habilidad social o, en el caso que has comentado, cultural? Bien, eso también, a ver, esta respuesta mía va a tener cierto sesgo. Yo soy lingüista y no puedo evitar bueno, que haya ciertos aspectos de la lingüística y ciertos aspectos de la lingüística chomskiana que me atraviesen un poco. Y entonces, lo primero que tengo que decir es que la competencia lingüística, por supuesto, es una habilidad social, pero creo que lo primero que hay que hacer es distinguir entre distintos tipos de habilidades lingüísticas. El lenguaje es un objeto de estudio que lo sentimos todos un poco propio, que nos atraviesa y que nos caracteriza como especie, y nos implica también en un camino que se bifurca. Si el lenguaje oral se despliega sin necesidad de enseñanza, sin conciencia de la lógica que subyace y sin esfuerzo aparente, el lenguaje escrito muestra de los rasgos de una habilidad que es cultural. No digo que el lenguaje, la competencia lingüística ligada a la oralidad sea absolutamente innata, es decir, si un niño no está inserto en un medio social, no desarrolla lenguaje, por supuesto, pero sí hay un concepto que a mí me parece muy interesante, planteado por Brian Byrne, que sostiene que en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, él lo que dice es toda conducta es resultado de una combinación o de un equilibrio entre genes y ambiente, entre el contexto y el aprendiz. Pero lo que ocurre es que en cada actividad particular hay mayor peso o del aprendiz o del contexto. Y entonces lo que él va a decir es cuando uno adquiere, desarrolla la oralidad, que lo hace como sin esfuerzo aparente, que lo hace sin necesidades de que se le impartan lecciones de gramática, pesa mucho más lo que viene del aprendiz que del contexto. El contexto es imprescindible, pero pesa más el aprendiz. Pero cuando estamos frente a una habilidad lingüístico-cultural, como es la lectura, la escritura, la comprensión, la producción de textos, en ese caso el peso está mucho más puesto, el equilibrio está dado por un peso mucho más importante del contexto, del ambiente. Es necesario un adulto o un docente que acompañe, que enseñe un contexto en el que también están las nuevas tecnologías, donde está todo este tema de la segmentación educativa que decíamos. Entonces, en este tipo de habilidades que son culturales, me parece que es muy importante entender el peso que tiene esta cuestión de lo cultural. Entonces, si bien son estas competencias lingüísticas, sigue cierta continuidad y es imprescindible la oralidad para el desarrollo de la escritura. De hecho, vos me preguntabas antes, Marc, creo que la pregunta era, la primera que me hiciste es cómo hacer para que un niño que hable y escucha bien, es decir, eso es imprescindible, y de hecho todo lo que tiene que ver con el desarrollo lingüístico temprano, de los primeros años de vida en el contexto hogareño, va a repercutir de manera directa también sobre el desarrollo de habilidades como la lectura y la escritura posteriores. En relación a lo que comentabas ahora, a tener una comprensión rica y plena de una información, en este caso un texto o un contenido, permite al estudiante o al lector discernir de la verdad de la mentira, extraer conclusiones y crear también una opinión, y a su vez también pues, puede servir para desarrollar las habilidades de origen superior de la taxonomía de Bloom, ¿no? Que serían evaluar y crear. En España, en 2018, solo un 46% de los estudiantes de 15 años, más datos, decían haber aprendido en la escuela cómo identificar un contenido tendencioso. Así las cosas, yo te quería preguntar, Valeria, una vez somos capaces de decodificar palabras, ¿cuáles serían los ingredientes para pasar de una recepción comprensiva a una lectura o recepción, en este caso, crítica? Bueno, esta pregunta que me haces, Marc, es muy buena y también muy amplia y engloba todo un camino de la alfabetización, que yo creo que un poco es el atravesar del aprender a leer al leer para aprender, ¿no? Que a veces parece ser simplemente un mero cambio en el orden de los verbos, pero es mucho más que eso, e implica todo una vida de trabajo sistemático, continuo, que va atravesando distintas instancias y que es importante acompañar. Esto creo que es importante porque acá no hay magia.
Yo no puedo, muchas veces a mí me vienen a preguntar, bueno, ¿qué hacemos para mejorar la comprensión de textos? O dame algunos tips. Bueno, los tips no alcanzan. Esto es resultado de una, creo que sí, alcanzan, pero falta mucho más, ¿no? Es el resultado de la convergencia de una suerte de eventos afortunados a lo largo de toda una vida escolar, que tienen que ver con estas cuestiones, empezar desde muy chicos, trabajar con la oralidad, después asegurarse. En Argentina estamos en una instancia, por ejemplo, en la que todavía hay una guerra, porque es una guerra, entre métodos de enseñanza de la lectoescritura. Quienes piensan que hay que basarse en el método fonológico y quienes piensan todavía que la psicogénesis es el camino. Todavía estamos en esa instancia de discusión, con estos porcentajes que vos presentabas y que yo después reafirmaba, ¿no? Entonces, creo que hay que atravesar cada uno de estos caminos como corresponde. En el momento de aprender a leer, hay ciertas cuestiones o ciertos hitos que tengo que pasar. En una lengua, en un sistema alfabético como es el español, yo necesito, entre otras cosas, hacer que los niños y las niñas conozcan ese sistema alfabético, conozcan cómo hacer para pasar letras a sonidos, también cómo aplicar esas reglas de correspondencia entre grafemas y fonemas, entender todo lo que está por detrás de eso. Tienen que desaprender un mecanismo que fue muy aprendido desde pequeños, como es la discriminación de imágenes en espejo. Desde muy pequeños aprendemos a discriminar imágenes en espejo. Sin embargo, ese mecanismo, cuando uno empieza o aprende a leer, hay que discriminarlo, porque si no, la letra B y la letra D serían las mismas, o la letra P y la letra Q serían las mismas, y además hay que ir por un vocabulario visual y ortográfico. Pero cuando se pasa a la comprensión de textos, hay muchas otras cosas que ocurren y que son muy importantes, como el vocabulario, la estructura sintáctica, la cohesión, los mecanismos de jerarquización, las habilidades metacognitivas que tan importantes son para el desarrollo de la comprensión de textos. Y todo esto hace que haya investigadores que hayan dicho que aprender a comprender textos y a producir textos es teóricamente imposible. Sin embargo, no es teóricamente imposible, es decir, parece inasible, pero hay mecanismos que uno podría empezar a aplicar paulatinamente para que esto funcione o cambie el panorama. Antes de la recepción reflexiva de un texto, para activar la fase superior de Bloom, lo que sería el pensamiento abstracto, antes hablábamos, por ejemplo, de contexto y también de mentalidad crítica, un estudiante tiene que dominar la lengua desde otras vertientes, tanto productivas como receptivas. En otras ocasiones tú has hablado de entender lo que el texto no dice. ¿Puedes desarrollar un poco más esta cita? Sí, a mí me gusta mucho este juego que se establece en general en el lenguaje. De hecho, eso es la pragmática, ¿no? Ese equilibrio entre lo que se dice y lo que no se dice, entre lo dicho y lo no dicho, entre lo dicho y lo que se quiere decir. Y eso es lo que me parece que es maravilloso del lenguaje y que hace al lenguaje en términos propiamente humanos, ¿no? Como distintivo de otras especies también, que por supuesto tienen sus sistemas de lenguaje y de comunicación, ¿no? Pero creo que esto de reponer lo que no está dicho, es algo que define desde la psicología cognitiva, desde la psicolingüística, lo que implica comprender un texto. A mí me encanta, hay una cita de un escritor, Alberto Mangel, que es argentino, que hace mucho tiempo vive en España, que dice: la vida del texto depende de la generosidad del lector. Dice: recién en el momento en que el lector posa sus ojos en el libro, en las letras que aparecen en el libro, en la información explícita, el texto cobra vida. ¿Y cómo cobra vida? ¿Cómo cobra vida? Por el trabajo activo que hace el lector como constructor de significado. Entonces, me parece que es muy importante tomar en cuenta todo esto porque, como decía Humberto Eco, el texto no lo dice todo. El texto es algo así como una maquinaria perezosa que le pide al lector que haga gran parte del trabajo que debería ser, decía Eco. Dice: pobre del texto si tuviera que decir todo porque no terminaría nunca. Entonces, un poco está en cada uno de los lectores, de nosotros como lectores, un poco no, mucho, está en cada uno de los lectores, reponer todo aquello que no está dicho a partir de ese background que traemos, ese conocimiento general del mundo que aplicamos inevitablemente cuando nos enfrentamos a una tarea de lectura. Ahora, todo esto que estoy diciendo es muy lindo para los textos narrativos. Con los textos
más disciplinares, específicos de un dominio, se hace difícil completar aquello que el texto no dice. Entonces hay que utilizar tal vez ahí otro tipo de mecanismos. Gracias, Valeria. Continuando con la recepción de contenido y bajándolo un poco a la realidad que vivimos actualmente, las nuevas generaciones viven rodeadas de estímulos y contenidos digitales cada vez más globalizados y superficiales. YouTube o TikTok son buenos ejemplos. Esta realidad social y digital afecta a esos procesos de aprendizaje, ¿se entiende? Y parece que ahora predomina lo visual y más dinámico, ¿no? Les atrae más. Dicho esto, te quería preguntar, ¿puedes aconsejarnos cómo trabajar en formatos más visuales o multimodales en las diferentes etapas? Sí, me parece muy interesante porque las tecnologías impusieron un cambio en los paradigmas, en las formas de procesamiento de la información. Es decir, se procesa la información de una manera diferente. Si uno lo quiere pensar, no sé, en términos más neurales, se ve, por ejemplo, que cuando uno lee de izquierda a derecha y lo hace de una manera como manejando, procesando la información de una manera más analítica, secuencial, específica, con un desarrollo que es propio de lo que hace el hemisferio izquierdo, que regula ese tipo de procesamiento. Cuando uno trabaja en una pantalla, obviamente no si lee de izquierda a derecha, pero si tiene que atender a determinados estímulos en paralelo, lo que se hace es propiciar un procesamiento de la información en paralelo, en simultáneo. Es decir, que ya estamos hablando de formas de procesamiento diferentes. Ahora, si decíamos al principio, la comprensión de textos es una habilidad lingüística cultural, se enseña explícitamente y se ejercita también de manera constante. Y bueno, entonces no tenemos que empezar a pensar, o ya tendríamos que tener bastante pensado, que hay que asimilar estas nuevas formas de procesamiento de la información, porque no es que estamos frente a todos malos comprendedores, sino que hoy la información se procesa de otra manera. Lo atencional es diferente, la participación de la memoria de trabajo es diferente, la participación de las funciones ejecutivas es diferente. Y entonces, si bien todavía hay estudios que muestran que en algunas situaciones, cuando uno tiene que leer en las mismas condiciones, de izquierda a derecha, un texto en el papel y en el celular, se rinde mejor en el papel que en el celular, sí, para intervenir y para trabajar y para hacer el seguimiento, la tecnología es básica, es fundamental. Nosotros, aún sin tener tal vez una plataforma que pueda sustentar todo esto y con lo cual esto se puede explorar mucho mejor, siempre trabajamos con estímulos que van más allá de lo textual, con videos, con historietas, porque todo eso enriquece el desarrollo de cada una de estas habilidades de las que hablábamos, de cada uno de estos puntos, la cohesión, la capacidad inferencial, la capacidad de jerarquización, la intuición de un texto. Es decir, que yo creo que las tecnologías pueden sin lugar a dudas reforzar y muy bien y acompañar todo este proceso que hay que hacer de andamiaje, de acompañamiento, de seguimiento de los alumnos. Continuando con este tema, y yo quería poner encima de la mesa que Internet y la digitalización conectan a los jóvenes, con lo que comentábamos ahora hace un momento, con el mundo a través de un contenido cada vez más dinámico, fugaz, del instante, ¿no? Caracterizado sobre todo por la pobreza de lenguaje. Un adulto ahora es un boomer, una discusión es un beef, un amor platónico es un crush. Tú antes, hace un momento, hablábamos de que no estamos ante malos comprendedores o malos hablantes, digamos, pero te quería preguntar, ¿la competencia lingüística está en crisis o solo estamos entrando en una nueva realidad? Bueno, yo creo que las épocas estas de transición, siempre las épocas de transición generan esta sensación de que estamos en crisis, de que, no sé, hay afirmaciones, aparecen afirmaciones que a mi criterio tienen cierto valor de verdad, pero también se transforman en una especie de mito, como por ejemplo que hoy en día un estudiante maneja un léxico. Uno entra a internet y lo primero que ve es que una de las afirmaciones es que los adolescentes de hoy manejan un léxico de 500 palabras, ¿no? En el español, un adulto con alto nivel de escolaridad podría manejar un léxico de hasta 80.000 palabras. 80.000 entradas léxicas más que palabras. Todo depende de lo que consideremos palabra. Pero 80.000 es mucho. Es como, yo siempre digo, doy el ejemplo este porque me parece muy representativo. Es como llevar en la mente, cerebro, 2 tomos del diccionario de la Real Academia, que tiene 86.000 palabras listadas. Entonces, los seres humanos somos capaces de eso
e incluso de entrar, de acceder al léxico y recuperar las palabras de manera creativa, de manera sin tener conciencia del esfuerzo que supone y para hablar de pronto a la velocidad que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, todo eso es maravilloso y muestra que en realidad en una lengua como el español, 500 son las palabras funcionales, las preposiciones, los artículos, los adverbios. Es decir, que nunca un niño, aún con esta pobreza que uno puede pensar que tiene, maneja un léxico de 500 palabras. Entonces, yo creo que se genera un mito alrededor de esto. Creo que no, que estamos en una instancia en la que se está cambiando y así como muchas veces hubo otros mecanismos, otros fenómenos que nos asustaron y nos hicieron pensar que íbamos en vías de perder, no sé, la lectura, las palabras o lo que fuere. Hoy estamos frente a esta situación en la que es verdad, el vocabulario es un enorme predictor de la comprensión de textos y se está viendo que cuanto más bajo es el nivel de vocabulario que tienen los estudiantes, peor es también la comprensión de textos, pero yo creo que hay que esperar un poquitito y como dice Daniel Casani, no hacer afirmaciones tan grandilocuentes o sospechosamente negativas o sospechosamente positivas. Gracias, Valeria, por esta dosis de optimismo, en cualquier caso. Antes de pasar a la segunda parte, ya vamos terminando con el conversatorio con Valeria, y para dar paso, insisto, a la segunda parte, yo quería plantear el hecho de que desde el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, se plantea que las deficiencias en ciencias y matemáticas no son un problema que se soluciona con aumentar el número de horas dedicadas a esas materias, sino en desarrollar las habilidades de lectura crítica. Sin embargo, las pruebas PISA 2022, en las pruebas PISA 2022, perdón, la media de la OCDE es 9 puntos más baja en lectura que en ciencias. Y en el top 10 de países, 9 de estos 10 tienen la lectura como el peor campo. ¿Hasta qué punto el conocimiento de la lengua se compagina con pensamiento científico al leer, en este caso, un enunciado de ciencias? Eso, Marc, que estás planteando es muy interesante también por la concepción que hay respecto de quiénes son los que deberían enseñar a comprender textos, ¿no? Eso pasa mucho en la escuela. Cuando uno va a la escuela y, por ejemplo, me piden una capacitación, me dice, bueno, van a estar los maestros o los profesores de lengua. Yo digo, ¿por qué los profesores de lengua? Porque si también lo van a necesitar los profesores de economía, de biología, de historia y de todo de todas las disciplinas que uno quiera, porque en verdad la base, acá hay también, digamos, otra cuestión diferente, que es todo el camino en la alfabetización que va desarrollando un niño y que tiene que pasar. Vos antes hablabas de una recepción comprensiva, una recepción crítica, y a mí me hace pensar también en los estadios de alfabetización de los que hablan Shanahan y Shanahan, cuando hablan de una alfabetización básica, una intermedia y una alfabetización disciplinar, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué implica cada una de estas alfabetizaciones? Y cuando uno llega a lo disciplinar, llega a esta alfabetización como superior, donde se maneja críticamente lo que se está leyendo y se puede comprender, analizar bueno, y reformular, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que es muy importante el impacto que tiene todo lo que tiene que ver con el lenguaje, incluso en estas disciplinas. Yo antes les decía, todo lo que estoy diciendo es muy lindo para los textos narrativos, pero cuando estamos frente a los textos disciplinares, necesitamos otros recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Entre otras cosas, los conectores. Un conector funciona algo así como instrucción o clave de procesamiento que me dice atención. Si yo tengo un porque, eso significa que tengo que mantener activadas la cláusula anterior y posterior al porque hay una relación de causa-consecuencia o de consecuencia-causa. Si yo tengo un conector temporal como el antes, fíjense esto que es muy interesante, oraciones con las mismas palabras, pero que solamente varían en la primera palabra, antes o después, muestran que las oraciones precedidas por antes son más difíciles de comprender que las oraciones precedidas por después. ¿Por qué? Porque se rompe con lo que se llama el principio de iconicidad. Cuando yo digo, antes de dar una charla, tomé un café, lo primero que digo pasó segundo y lo segundo que digo pasó primero. Eso implica que hay que hacer una inversión a nivel de la mente-cerebro para poder entender, porque no hay una concordancia entre lo cronológico y lo narrativo. Entonces, yo creo que todo aquello que tiene que ver especialmente con la estructura sintáctica, especialmente con la cohesión, que son propiedades lingüísticas muy importantes y muy trabajadas, son fundamentales para que un estudiante pueda
conocer o pueda empezar a comprender textos mucho más específicos de un dominio. Gracias, Valeria. Luego veremos en la segunda parte cómo eso se ve en un ejercicio propiamente de PISA de ciencias, que lo presentará Chris. Dicho esto, la parte del conversatorio había llegado a su fin y se abriría una ronda de preguntas abierta a los asistentes, donde Valeria pues, podrá responder a dudas, reflexiones o compartir opiniones. Valeria, me ha parecido súper interesante todo lo que has dicho, la verdad. O sea, como editora me ha dado como una visión muy global. Y yo tenía una duda, porque nosotros intentamos siempre fomentar el placer por la lectura. Entonces, ¿qué vínculo hay también con la emoción en el aprendizaje de la lectura? Es decir, ¿cómo podemos conseguir esta conexión? Gracias, Susana, por tu pregunta. Me parece fundamental cuando yo listo, y acá fue todo muy rápido, cuando uno lista todo lo que está implicado en la comprensión de textos, siempre quedan afuera muchas cosas. Lo motivacional es fundamental, lo emocional, el estado en el que llegan muchos chicos, yo decía, llegan a la escuela sin comer. Obviamente van a comprender mal textos, pero no porque sean malos comprendedores, sino que hay un contexto atrás que no ayuda. Pero lo motivacional y lo emocional para mí es fundamental. Y de hecho, después de muchos trabajos que hicimos con estudiantes, nos fuimos dando cuenta por testimonios de ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, nosotros en Argentina, digamos, hay como estamos un poco empecinados en desde muy temprano presentarles, enseñarles Borges y Cortázar, dos autores que son increíblemente maravillosos, pero muy difíciles de entender, especialmente Borges. Entonces, claro, a los 13 años, un estudiante se encuentra con un texto de Borges y claro, no entiende nada, con lo cual no tiene más ganas de leer. Yo recuerdo que en un momento determinado hicimos una selección para una escuela de textos escritos y aparte en esto me parece muy interesante todo lo que hacen desde Fiction Express, porque me parece que esa parte motivacional es maravillosa. Y en este caso lo que hicimos fue seleccionar una serie de libros de escritores vivos argentinos, no solamente para que leyeran eso, sino para que después pudieran hablar, que es un poco lo que ustedes tienen tan bien organizado en Fiction Express, ¿no? Esta cuestión de elegir también el camino, acompañar al autor, participar activamente. Y lo que a mí me asombró en los testimonios de los estudiantes es, por ejemplo, que nos decían, qué suerte que leímos un autor vivo, porque siempre nos dan a leer a los muertos. Y que obviamente que hay que leer a los muertos y hay que leer todo el bagaje literario que uno considere que tiene que incorporar, pero esa parte me parece que es fundamental, porque si no se transforma en un círculo vicioso que no entiendo, entonces no leo, no hago el esfuerzo porque igual no voy a entender, y me parece que es algo que deberíamos considerarlo muy, muy objetivamente. Gracias, Susana. Gracias, Valeria. Gracias a ti. Gracias también, Susana. ¿Más preguntas? Adelante. Yo tengo una, no sé si alguien tiene alguna más, lo digo porque la mía resume un poco. Hola, no sé si me oís. Sí, ¿Eh? sí, Perdón, es que no encuentro Perfectamente. la manita, es que yo soy sí, más de mí y me cuesta encontrar la manita. no te Estaba aquí preocupes. buscándola. Bueno, lo Adelante, primero a Begoña. mí, bueno, yo soy Begoña Regueiro de la Universidad Complutense y soy profesora de literatura y didáctica de la literatura. Y me ha encantado, muchísimas gracias. También es lo primero que quería decir. Gracias, Begoña. Y a mí una cuestión que también que me suscitaba lo que decía Susana es un poco en las últimas lecturas que yo estaba haciendo también, un poco la confusión también entre lo que es competencia lectora y competencia literaria. Porque es verdad que la competencia lectora implica unas cuestiones y la competencia literaria otras. Todo esto de la lectura inferencial, de la que hablaba Marc al principio, de ahí detectar también cuestiones tendenciosas, una interpretación más allá de una comprensión, diferencia un poco también la competencia literaria de la lectora, ¿no? Y bueno, quería saber un poco qué piensas sobre esto. Y aprovecho también para decir que me voy a tener que ir con mucha pena antes de que acabe, pero que me ha parecido interesantísimo y muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Begoña, por tu apreciación y por la pregunta. Sí, yo creo también que, de hecho, uno constantemente, lo que en nuestra preocupación es cómo hacer para
con lo que uno trabaja en función de una comprensión más profunda, no arruinar el placer por la lectura, ¿no? Yo vengo de las letras, con lo cual, si bien después me especialicé en lingüística, mi pasión inicial tiene que ver con la literatura, con las letras, y entonces, ¿cómo hacer? Lo que yo tengo la sensación y lo que nos viene pasando a nosotros es que cuando podemos empezar a mejorar esos mecanismos para hacer una comprensión, más allá de lo literario, una comprensión con los mecanismos que se requieren para, por ejemplo, jerarquizar la información. Damos por supuesto siempre que saben jerarquizar la información. Sin embargo, no es así, hay que hacerlo explícitamente. Hay que enseñar cognitiva y metacognitivamente todos estos mecanismos. Lo que nosotros encontramos es que en la medida en que mejoran esos parámetros, también, digamos, sube el deseo por la lectura por placer. Yo recuerdo siempre una situación en un niño tenía 10 años en ese momento. En este momento ese niño está estudiando en la universidad, pero era de un colegio, de un contexto muy desfavorecido. Nosotros habíamos hecho todo un programa anual de intervención en comprensión de textos, y cuando terminó el año, estaba terminando el año, me invitaron a conversar con ellos, y él me dice, bueno, ahora que viene Papá Noel, como mi mamá y mi papá no tienen dinero, le voy a pedir a Papá Noel que me traiga el libro completo de Ricardo Mariño, que en ese momento era El insoportable de Ricardo Mariño, porque quiero leerlo entero. Y entonces ahí fue cuando yo dije, vamos bien, porque en realidad, está bien, les dimos solo un fragmento tal vez de ese cuento, o se fue leyendo fragmentadamente, no continuamente como uno quisiera con lo literario, pero sirvió para despertar esa pasión también por la lectura. Yo creo que en muchos casos pasa eso, que al no tener automatizados esos procesos que son necesarios, no se lee porque realmente es frustrante. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Begonia, muchas gracias. Gracias, Valeria. Gracias también, Begoña. Sería el turno de Alex Granados. Adelante. Hola, mucho gusto. Soy Ale Granados. Les saluda de El Salvador, Valeria. Un gusto, de verdad, muy interesante. Solo quería hacer una reflexión y hacer una pregunta, a ver cómo de su experiencia nos orienta. Nosotros en El Salvador hemos tenido bueno, varias dificultades, pero obviamente la promoción a la lectura en el sistema educativo ha sido una gran dificultad. Ahora hemos encontrado a través de la plataforma Fiction Express y de un cambio que hicimos en el currículum de toda la lectura en El Salvador, estamos logrando cosas que incluso nosotros mismos estamos sorprendidos. De alguna forma, los docentes subestiman un poco a los estudiantes y también el sistema educativo a veces subestima a la población y todo eso es parte del efecto que por eso nos sorprendemos, pero estamos felizmente sorprendidos por la lectura que están haciendo. Incluso el año pasado logramos 4.6 promedio de libros leídos por niños. Nunca habíamos controlado que un grupo de niños leyeran un solo libro, y ahora sabemos cuántos libros han leído y el que más les gustó. Digamos, es una cosa interesante en el marco de lo que han hablado ustedes sobre la promoción de la lectura. Una de las dificultades que nos surgen ahora, incluso fuimos criticados, usted sabe cómo son las redes, y aquí nuestro gobierno está muy atento a la comunicación digital, a los mensajes que la población lanza a través de los diferentes medios de las redes sociales, y nos hicieron una crítica porque en nuestro pensum nosotros pusimos una lección o desarrollamos una lección en quinto grado acerca de los memes, y eso sirvió para que todo el mundo se empezara a burlar de que por qué en la escuela nosotros estamos de alguna manera incitando a desarrollar memes o a interpretarlos mejor, o la relación que los memes tienen con algunas tipologías textuales como la sátira o la ironía. Entonces tuvimos que justificar, ustedes no se imaginan todo lo que tuvimos que justificar por el hecho de poner una lección que estuviera alrededor de los memes. Entonces hubo de toda opinión. Fue interesante porque a través de esa crítica, que era un video de un señor que se burlaba de cómo en un libro institucional estuviera haciendo preguntas acerca de los memes y que los profesores perdieran el tiempo analizando los memes, ¿verdad? Nos sirvió para posicionar un poco los cambios, ¿verdad? Y eso sirvió para algunas otras cosas. Pero lo que quiero decir es que nosotros, como parte de este cambio en el currículo, hemos planteado la necesidad de fortalecer las habilidades de comunicación en el ambiente digital, porque también tiene otro contexto, como usted lo decía, y los jóvenes sobre todo, de alguna manera manejan otros aspectos. Entonces,
se nos viene la dificultad que nosotros nunca hemos tenido una estrategia de libros impresos en las escuelas. No hemos tenido una universalidad de bibliotecas en el aula, por ejemplo, de material impreso, y ahora tenemos una estrategia que está dando resultados con libros digitales. Entonces la discusión por la sostenibilidad y por lo que implica esto, incluso con los libros de texto, porque nosotros ahora estamos entregando libros de texto de manera ordinaria y al inicio del año, cosa que antes no teníamos. Entonces, la dificultad es, ¿qué deberíamos de tener? O sea, ¿deberíamos de insistir en el libro impreso? ¿O debemos de hacer una combinación? O si la lectura digital, ¿qué rumbo va a llevar? O sea, algunos hablan de que ya solo vamos a escuchar y vamos a leer menos, porque también eso se puede hacer a través de tantos mecanismos que hay, los podcasts y todos estos sistemas que hay ahora. Entonces, hemos tenido esa dificultad e incluso queremos hacer una investigación con un grupo de universidades de El Salvador para saber qué efecto podríamos tener en cuanto al contacto de los estudiantes a través de libros digitales versus el libro impreso. No sé si usted nos puede hacer un comentario al respecto. Gracias, Alex. Muy interesante tu reflexión. Pensaba mientras vos hablabas en esta cuestión de cómo es tan fácil diseminar una crítica ahora, ¿no? Con todas las redes sociales y cuán fácil es hablar y aparte hablar desde el anonimato, lo cual lo hace como más vil todavía en algún punto. Entonces, yo lo que creo que hay algo muy importante acá que vos mencionaste y que tiene que ver con los resultados concretos. Contra la evidencia empírica no se puede. Es decir, si justamente lo que permite, parte de lo que aporta la ciencia a la educación es esta posibilidad de verificar empíricamente qué pasó con lo que se hizo. ¿Está bien? Entonces, si ustedes visualizan a través de la aplicación de ciertos instrumentos de evaluación o lo que fuere que una mejora, sin lugar a dudas van por el buen camino. ¿Está bien? Porque ¿quién les puede venir a decir está mal o no hay que usar memes? Siempre va a haber alguien, a mi criterio, siempre va a haber alguien que critique lo que se está haciendo. A nosotros nos ha pasado que, por decir que había ciertas evidencias tomadas de la neurociencia, lo que nosotros hacíamos era ciencia ficción. Y nosotros seguimos adelante, porque en realidad la realidad, y creo que lo importante acá, es que de alguna manera nuestros estudiantes lean. Nosotros acabamos de hacer una investigación donde, como nos lo pidió la universidad, dos universidades muy grandes de Argentina, logramos evaluar 45.000 estudiantes ingresantes a la universidad. Y tomamos una prueba de comprensión de textos, una prueba de eficacia lectora y un cuestionario sobre hábitos lectores. Y lo que encontramos, las diferencias, cómo impacta el hábito lector sobre la comprensión de textos, es realmente impresionante. Aquellos estudiantes que leían más de 5 libros por año, estaba dividido en no leo nada, leo entre 1 y 4, entre 5 y 9 y más de 10 libros. El grupo de no leo nada estaba bajo de todo, yo les diría que estaba en el cuartil más bajo, en el 25% más bajo de comprensión de textos, y los otros grupos iban creciendo, iban aumentando su nivel de una manera muy clara también, de acuerdo a esos hábitos lectores. Entonces, ¿qué hacer? Propiciar la lectura de textos en papel, propiciarlas en dispositivos digitales. La verdad es que yo creo que hay que propiciar la lectura y tiene que ver también con la modalidad lectora de cada uno. A mí me sigue gustando mucho leer en papel, porque me gusta el papel, me gusta el olor del papel, me gusta tocarlo, pero eso no quiere decir que si yo tengo la posibilidad de combinar recursos, sea muy enriquecedor, porque la verdad es que una cosa es leer el texto y otra cosa es realizar después todos los ejercicios que uno puede realizar. Lo que da la tecnología no la puedo nunca lograr en un papel. Entonces, mi recomendación es esa, es poder potenciar a través de la combinación de recursos. Gracias, Alex. Gracias, Valeria, por la reflexión. Gracias también, Alex. Paso la palabra a Cristina. Adelante.
Bueno, gracias Valeria, a mí me ha encantado lo que has dicho y bueno, hay personas de diferentes gobiernos aquí y está muy bien que vean que tengan una visión tan amplia como la que tú puedes dar, sobre todo desde la investigación, ¿no? Desde investigación más, digamos, formal. Así que muchas gracias y si os parece bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Gracias a ti. Os voy a volver a compartir pantalla. Yo voy a hacer vamos a haceros una pequeña reflexión, ¿no? Sobre PISA, ¿no? Después de haber escuchado a mucha gente, de haber leído mucho sobre el tema, haber visto muchas cosas, la conclusión o la hipótesis que nosotros planteamos es que cuando lanzamos a los chicos a PISA, los lanzamos al abismo, ¿no? Porque en muchas ocasiones hay que pensar si están o no preparados para lo que significa PISA. PISA en ningún momento está esperando o sea, está trabajando o pretende saber qué saben los niños. PISA lo que está pretendiendo o lo que busca es entender si los chicos tienen habilidades para resolver situaciones con el conocimiento que tienen, ¿sí? Entonces, para empezar, así muy rápidamente, ¿qué tipos de texto plantea PISA? Plantea dos grandes tipos de texto por lo que es la exposición de la información, que son los textos continuos, que sería lo que conocemos como narrativos, expositivos, persuasivos, descriptivos, y los textos que ellos llaman discontinuos, que son pues textos como los que hoy en día ya son muy cotidianos, un gráfico, un diagrama, un flujo, ¿verdad? La idea es que busquemos esa, o sea, la idea que se nos plantea. A partir de aquí también hay diferentes textos en base a los objetivos, por ejemplo, textos que contienen información personal, de textos que son más como informes y diferentes de lo que sería, ¿no? El propósito comunicativo, quizás una carta o quizás otro tipo de texto. La gracia está en que obviamente las personas, cada uno individualmente, es más o menos receptivo a un tipo de texto o a otro tipo de texto y eso también puede tener una relación con el resultado que tengamos en ese ejercicio. Pero es muy importante que entendamos lo que siempre se dice, ¿no? Siempre se dice, los niños no hacen bien las matemáticas porque no entienden el enunciado. Y esto es grave, es muy grave porque también pasa lo mismo en ciencias y demás. Y entonces la idea es qué tenemos que hacer o cómo podemos plantear el trabajo de estos chicos. Porque si uno lee un poco o lee entrevistas que les hacen a los chicos cuando terminan PISA, hemos de recordar para los que quizás no lo tenemos tan presente, que PISA es una prueba de 2 horas en una muestra representativa de chicos. Todos los chicos van a tener un examen diferente, ¿no? El que hace la persona de al lado mío es diferente al que hago yo. No necesariamente son todos los chicos de un mismo colegio, es una selección de varios centros educativos de diferente tipo y son 2 horas en un examen que nunca han probado, nunca han hecho. Se les explica 20 minutos lo que van a tener que hacer, entran en una hora de aplicación, hacen el examen, luego se les pasa un cuestionario. Los chicos salen destrozados de esa prueba, salen destrozados anímicamente porque nadie les ha preparado, emocionalmente porque es que no han podido con las 2 horas de prueba, ellos están acostumbrados a la atención sostenida que tienen es de 20-25 minutos y en los exámenes como mucho de 50, o sea, y es una prueba en la que se les habla de que se juegan muchísimas cosas, ¿no? Todo esto hay que tenerlo en cuenta y simplemente ahora vamos a hacer un pequeñísimo taller para que veáis lo que se encuentran y sobre todo para que veamos una manera de quizá paliar esa sensación, ¿no? Muchas veces puede ser la sensación de angustia que tienen al lanzarse a eso. PISA tiene 2 grandes tipos de textos continuos y discontinuos, como hemos dicho. En texto continuo, en España, los datos no son necesariamente malos, lo que sí son malos es en el texto discontinuo. El texto continuo es un texto que si lo practicamos habitualmente, leemos muchos textos y ya nos hacen preguntas sobre esos textos, lo sacamos bien, y el texto discontinuo es un texto que PISA recomienda que para que un chico lo domine, pues aprenda a construirlo. Eso es la premisa que te dicen, ¿no? Si tú quieres que un chico sepa leer una infografía, haz que a partir de un texto construya una infografía y sabrá cuáles son las herramientas que ha necesitado para luego de construirla. Parece muy lógico, pero tampoco los preparamos así. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeñísimo taller. Necesito que estéis atentos un minuto. Os voy a pasar un texto.
¿sí? Es un texto PISA. Vais a tener un minuto, igual ellos tienen un poquito más, pero vosotros sois adultos, en un minuto lo podréis leer. Leer este texto tenéis un minuto, por favor. Vale, ya hemos leído el texto, ¿sí? Podemos pensar, bueno, aquí si queréis abrir micros está preparado, o sea, el taller está para que vosotros digáis cosas, ¿eh? Entonces, em, si os pregunto, ¿qué tal, qué os parece el texto? ¿Qué me diréis? ¿Bien, mal, más o menos? Venga, que alguien diga algo. No me vais a hacer como los profes que señalan, ¿eh? A mí, Cristina, me confunde un poco, no, no es que me confunde, pero me complica un poco más todo el diagrama de abajo, entender el texto en relación con el diagrama que está abajo, que no sé si me queda, si me termina de confundir o me termina de completar el significado de... Esto es una prueba real, ¿eh? Probablemente A mí me parece muy técnico, perdón, Cris, a mí me parece muy, como muy técnico. Muy bien. Muy técnico, me confunde. Imaginaros un chico de 15 años, ¿eh? Y ahí va. Debe tener, perdón, Cristina, Sí, adelante. igual el que hace la lectura pues debe tener un conocimiento mínimo, básico de algunos conceptos claves que están ahí, como biocombustibles, la parte de se me fue por ahí otro combustible derivado del carbono, dióxido de carbono, entonces tener como bastante conocimiento o dominio de esta parte que es el lenguaje, ¿no? Los conceptos claves que se trabajan ahí. En realidad no. En realidad, esta es una muestra de un texto PISA, esto es cierto. El siguiente texto era un texto sobre el consumo o, bueno, el ejercicio cuando uno corre, cuánto sudor tiene, cuál es la deshidratación, los grados de deshidratación y hay otro sobre los terremotos. Entonces, PISA parte de la base que te va a poner algo que probablemente no entiendas y, como dices tú, Marlene, vas a tener cosas que te quedan lejos o como dice Valeria, pues el diagrama no sé si me confunde o me ayuda. Si leemos la pregunta, los que nos pensábamos que habíamos entendido el texto probablemente pensaremos, ¿y ahora de qué va esta pregunta? ¿Sí? Veo que la gente me dice que sí. Y la respuesta es sí. O sea, esto va de esto. Estos chicos se encuentran esta pregunta y cuando ya consiguen entender lo que les han pedido, lo siguiente que les preguntan es esto. O sea, mismo texto, les ponen un gráfico y tienen que como volver a empezar. Esto es lo que se encuentran los chicos, ¿sí? Entonces, esto es PISA de ciencias. ¿Salimos mal en PISA porque no sabemos de ciencias? No. ¿Porque nos está confundiendo el lenguaje? Sí. ¿Porque lo ponen para confundir? No. Esto es un texto que probablemente cuando estamos leyendo para aprender, ¿no? O estamos leyendo textos complejos, tendríamos que ser capaces de atacarlos de alguna manera. Entonces, la hipótesis que nosotros queremos plantear aquí es: os voy a poner un texto, una página, 250 palabras, creedme, ¿eh? Tenéis, nada, un poquito para leerlo y vamos a hacer un ejercicio muy rápido sobre este ejercicio y luego me vais a contar, a ver si opináis lo mismo que nos ha pasado a nosotros.
Vale, si os pregunto, más o menos, ¿alguien me puede decir de qué va este texto muy rápidamente? 2 palabras, 3. Pues está Vale. hablando de la contaminación Es- del río y de alguna manera que el agua, que ese río, que de alguna manera se va a filtrar después por las tuberías que abastecen la ciudad, pues los habitantes están en riesgo de beber agua que está contaminada y están pensando en recursos para poder realmente frenar ese circuito para que no llegue a la ciudad. Perfecto, eso es lo que dice el texto. Lo hemos entendido bien, nos ha sido relativamente fácil, no nos ha confundido nada, aunque había diálogo, aunque hablaba de CO2, atmósfera, ¿no? ¿Verdad? O sea, aunque había quizás alguna palabra que nos podía quedar más lejana, pues lo hemos entendido. También la forma del texto ayuda, ¿no? Vale. Ahora os voy a pedir que me digáis cuál es el circuito de contaminación del agua que está. Entonces, no es que me lo digáis, sino decir las palabras, que si yo os pregunto cuál es el circuito de contaminación del agua del que habla el texto, decirme qué palabras son para vosotros las clave para entender este circuito. ¿Ideas? Agua que abastece la ciudad, por La ejemplo. ciudad, ¿No? perfecto, perfecto. ¿Qué más? Zona repleta de basura, Basura, muy bien. agua Bueno, para mí la turbia, presa. ¿Qué? ¿Perdona? Para mí la presa, ¿no? Porque La separa. presa, muy bien. ¿Más? ¿Tuberías? Tuberías, contaminada, contaminada, perfecto. Tierra y agua, Tierra y agua, perfecto. tóxica. Tóxica, perfecto. Ahora, ¿qué haríamos, no? Si nos dijeran, vamos a destacar, destacaríamos estas palabras, lo que habéis dicho, la presa, las tuberías, la ciudad, los afluentes basura, aguas turbias, tierra, de tierra y agua, contaminada, residuos. Si ahora nos dijeran, ahora si dijéramos, hagamos un diagrama, ¿verdad que os lo estáis ya imaginando? ¿Os estáis imaginando algo parecido a esto? Más o menos, ¿eh? Las imágenes pueden ser mejores. Sí, sí. Vale. Bien. Este es un primer paso. Estamos pasando un texto continuo a un texto discontinuo. ¿Sí? Y lo hemos hecho leyendo tranquilamente, subrayando lo que sabemos hacer, ¿no? Ciertas palabras o ideas, y a partir de aquí, de alguna manera, mostrándolo de manera gráfica. Si vamos a complicarlo un poco más, y ahora queremos, antes Susana, cuando lo ha resumido muy bien, ha dicho, hablan de posibles soluciones. Están en esta parte del texto. ¿Cuáles son las soluciones que menciona? El dique. El dique, muy bien. Y la depuración, autoridad que haga algo. Muy bien, la depuración. Muy bien. Bien, si son estas dos, en realidad. Son estas dos. También habla de solucionar un problema y demás, ¿sí? Bien, si ahora decimos integra estas soluciones en el diagrama, pues podríamos integrar el dique así, por ejemplo, ¿no? El río, tenemos la presa que se filtra por las tuberías, la ciudad, los desperdicios, el dique, y habla de que somos muy poquitos para recogerlo, pero se filtra el agua limpia y vuelve a empezar. Esa sería la primera opción. La opción de la depuradora es igual, pero en este caso dice que hay muchas emisiones de CO2. Veis que vemos aquí y aquí que en rojo está, digamos, el problema que hay detrás. Entonces, ahora, así, sin mucho esfuerzo, en 5 o 6 minutos, hemos conseguido leer un texto, sacar las ideas sobre lo que se nos estaba pidiendo y construir un diagrama. Esto es un texto discontinuo. Vale. Ahora os voy a poner 2 preguntas muy similares a las que hemos visto antes en el texto de PISA,
pero para lo que acabáis de construir. Si ahora os digo, poner en el chat, ¿vale? El resultado. ¿Qué resume mejor la situación mencionada? Leer un momento esto, leer el gráfico que habéis construido y el pequeño texto y en el chat. Si queréis decir en el chat cuál es la opción. La C. C, muy bien. Muy bien, estamos ya poniendo las Cs, perfecto. En realidad, si os fijáis, habéis construido vosotros esto, lo hemos leído y lo hemos leído entendiéndolo. Las respuestas nos parece que están como un poco liosas, ¿sí? Bueno, es muy análogo, a lo que luego lo vais a ver, a lo de la prueba que os he mostrado. Realmente, si uno lo ha construido, luego ver que la respuesta C es la correcta no es tan complicado. Y si pasamos a un tipo de pregunta como la del gráfico, si yo ahora os pregunto lo que pone aquí, según la tabla, mostramos una tabla, tenemos el gráfico en la cabeza, mostramos una tabla. ¿Por qué alguien podría preferir usar la recicladora en lugar de la depuradora, aunque su coste sea casi el mínimo? Pues, ¿qué diríamos? Esto lo podéis decir en voz alta, ¿eh? No hace falta que lo escribáis en el chat. Porque genera menos emisiones de CO2. Por La ejemplo, esta sería la respuesta. Perfecto. Y ahora, otra pregunta. Si doblamos la velocidad de la recicladora, pero multiplica por 7 las emisiones de CO2, ¿cuál sería la mejor opción para salvaguardar el medio ambiente? En ese caso sería la depuradora porque serían menos emisiones. Bueno, esta pregunta tenía truco, Alex, y tenía truco y todo el mundo cae. Es el dique, No. es el dique. Ah, sí, sí, porque no hay emisión. Exacto, pero ¿qué pasa? Que hemos hecho una pregunta después de otra en la que comparábamos dos y en esa opción no hemos tenido en cuenta la anterior. Típica pregunta capciosa, ¿eh? O sea, entonces, ¿qué pasa? Si en lugar de hablar del medio ambiente habláramos de velocidad, ¿vale? Pues diríamos, como hemos multiplicado por 7, doblando el tal, diríamos que sería recicladora, pero si habláramos de coste, hablaríamos de otra cosa. Entonces, lo importante es entender que se nos está preguntando y volver a salir. Entonces, vamos a decir que los niños no saben, no, es que no están acostumbrados a encontrarse con este tipo de pregunta cuando cuando ven un texto PISA. Y si ahora, en lugar de haber hecho todo este ejercicio, planteamos unas preguntas del tipo continuo, ¿vale? Del tipo de texto continuo, explica con tus palabras el ciclo de contaminación. Eso que ha hecho Susana al principio. Con sus palabras nos ha hecho un pequeño resumen. ¿Qué soluciones se han propuesto? Son las que hemos detallado cuando hemos visto, cuando las hemos puesto en verde. ¿Y dónde crees que está la solución definitiva al problema? Acordaos, el texto hablaba de una pequeña solución que no menciona. Pues aquí podríamos argumentar nosotros lo que quisiéramos. Esto nos parece mucho más sencillo comparado con lo que acabamos de hacer, texto continuo versus texto discontinuo. ¿Por qué? Porque esto lo hemos hecho 1.000 millones de veces. Y lo otro lo hemos hecho hoy por primera vez, segunda, tercera, quinta o si tenemos suerte. Si no, vamos a PISA sin haber hecho nunca ninguno. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de preparar a los chicos para que sean capaces de, después de haber hecho todo eso, si yo ahora, eso sería el resultado, perdón, si yo ahora os planteo este texto y lo volvéis a leer, ya no os parecerá tan complejo, ya veréis.
¿Qué os parece ahora que lo estáis leyendo y ya lo habíais leído? ¿Os parece igual de complejo, un poco menos? Menos complejo porque además yo creo que es más fácil Cristina, identificar el... Ay, perdón, estaba No, hablando alguien. No, termina tú, que Marlene se ha silenciado y luego le damos paso. Sí, Ah, sí. vale. Que yo creo que bueno, yo creo que resulta menos complejo porque además queda más claro ahora, después de haber hecho ese texto, cuál es el objetivo, ¿no? Que al final estamos hablando de reducir las emisiones de CO2. O sea, yo creo que es más fácil identificar después cuál es el propósito realmente del texto y quizá en el primer contacto era quizá complejo porque empezaba a hablar quizá de otros tipos de estrategias, iba dando un salto que hacía quizá no nos permitía tener como más claro cuál es el objetivo realmente del propósito del texto. Perfecto. Marlene. sí, gracias. Bueno, a mí lo que me gustaría es un poco comprender el punto del asunto, porque cuando estamos ante un texto informativo, que es lo que ya mencionaba, que los estudiantes cuando se enfrentan a este tipo de textos, por ejemplo el texto científico, tienen dificultades para poder comprenderlo. El ejercicio que nosotros hemos hecho es sobre un texto narrativo. Y ya lo decía bien Valeria al inicio, hay tipologías textuales que es más fáciles de comprender que otras. En el caso mencionaba también que entre los tipos de textos más difíciles para los estudiantes son los textos argumentativos. Pero aquí estamos también ante un texto que tiene que ver con la parte científica. Entonces, estamos ante un texto informativo que tiene información que tal vez el estudiante desconoce o de que... Y de hecho tenemos dos cosas acá, porque tenemos un texto informativo y además tenemos un texto continuo y discontinuo, que eso también tiende a confundir al estudiante. Igual me pasó a mí que ya en la parte del texto discontinuo me costó un poco comprender la relación con lo que decía el otro texto. Entonces, a lo que voy es que en las pruebas de PISA tenemos este tipo de texto que es de difícil comprensión para el estudiante y no veo cómo podríamos equiparar o cómo podríamos hacer que el estudiante sí haga comprensión cuando estamos mencionando también de que los textos narrativos son más fáciles de comprender. Y el ejercicio que hicimos anteriormente, partimos de un texto narrativo para generar el texto discontinuo. Y eso en algún momento sí nos hace, digamos, comprender un poco más del tema. Pero eso tampoco quiere decir que nos va a hacer o nos va a contribuir en que comprendamos bien un texto informativo del tipo que estamos viendo ahorita. Entonces, si yo quisiera comprender un poco la relación o el trabajo diferente, porque aquí estamos viendo dos cosas. Estamos viendo texto informativo junto a texto discontinuo, que es más difícil de comprender, ante un texto narrativo que se hace de más fácil comprensión y hemos hecho una secuencia de pasos que nos hacen llegar a un texto discontinuo. Entonces, a mí me gustaría comprender un poco la relación o el punto del ejercicio. Vale, la idea es efectivamente lo que has dicho, o sea, los niños se van a enfrentar a estos textos en ciencias y en matemáticas, probablemente también en comprensión lectora, quizá no con tanta complejidad científica, pero el punto del ejercicio es cuando nosotros trabajamos sobre texto continuo y lo que hacemos y nos vamos a la taxonomía de Bloom a nivel superior de creación y nosotros conseguimos que el niño de alguna manera sea capaz de destilar la información y crear alguna otra cosa. Adiós Valeria, muchas gracias. Sabíamos que te tenías que ir. Gracias. Y nosotros somos capaces de destilar algo que puede ser mostrado como una información visual de otra manera. Lo que estamos haciendo, Marlene, es enseñarle al niño cuáles son las reglas que rigen eso. De manera que cuando el niño ataque un texto
que no comprende, pero esté entrenado para entenderlo, para entender, digamos, las líneas básicas de cómo se interpreta un gráfico, de un flujo de tareas o lo que sea, entonces el niño sabrá entender lo que se le está pidiendo. Precisamente aunque no comprenda, y esto es importante porque PISA no nos prepara para la prueba PISA, PISA nos dice que nos prepara para la vida. ¿Por qué? Porque cuando el niño llega a la universidad lo que se encuentra es este tipo de textos. Nadie le va a explicar nada, le van a enseñar una serie de gráficos, diagramas y le van a pedir que sea capaz de interpretar y que a partir de ahí destile y aprenda. Entonces, el ejercicio lo que quería mostrar es que si tú trabajas esa capacidad, y lo hemos hecho de manera súper rápida, o de construir la información de otra manera, lo que puedes lograr es que luego cuando ataques un texto, en este caso era similar, es verdad, hemos hablado un poco de lo mismo, la contaminación, obviamente el texto más científico era mucho más complejo, pero la idea era precisamente que viéramos que una vez leído, aprendido a hacer un diagrama, leer otro diagrama, aunque sea complejo y lioso, porque es verdad que leías el diagrama y parecía que te confundía más de lo que ponía, pues, ¿por qué no, no? A lo mejor, si estamos acostumbrados a hacerlo, igual agarramos este texto y nos hacemos en un papelito nuestro propio diagrama que a lo mejor comprendemos un poco mejor. Y esto pasaría a una prueba en la que te estás jugando muchas cosas y que no te puedes pasar más de 5 o 7 minutos para cada una de las preguntas, a no ser que acabes terminando haciendo en 2 horas 3 preguntas, ¿no? Un poco el punto del ejercicio era decir, no va solo de leer mucho y de leer muchos libros, va de ir más allá de los libros con proyectos, situaciones de aprendizaje, productos, lo que en vuestro currículum llamáis productos y este tipo de cosas que lo que consiguen es que el niño de alguna manera aprenda a producir este tipo de textos. ¿Sí? Exacto, Roberto. Respondiendo a tu pregunta, si el niño aprende a desarrollar un tipo de texto discontinuo, el niño aprende a interpretar un tipo de texto discontinuo. Le será más fácil y no tendrá ese nivel de angustia que tienen cuando tienen que interpretar o contestar alguna cosa que ni siquiera saben porque es la primera vez que ven un diagrama de este estilo. Poco era, ese era. Sí, no, yo lo preguntaba porque veo un poco la dificultad también, porque sí hay cierto nivel de dificultad cuando estamos trabajando con textos diferentes, porque de hecho partimos de un texto narrativo y ese lo convertimos en un texto discontinuo. Pero eso es estar trasladando, digamos, conocimiento como para poder trabajar nosotros. Sí es cierto que un niño al trabajar la elaboración de gráficos a partir de un texto es capaz de poder comprender mejor la información, pero no cambiando la tipología textual, porque si estábamos ante un texto expositivo, un texto informativo, pues lo ideal es que trabaje la elaboración del texto discontinuo con la base de ese texto y Total. no con un texto que es de otra tipología. Total, esa es una opción así. Por la diferencia entre tipologías textuales que estamos trabajando. Por eso lo que muestra la prueba PISA es muy diferente a trabajar con un texto narrativo, que ya lo mencionaba, es un poco más práctico de comprender. Sí, Marlene, tienes toda la razón. O sea, si tú quieres trabajar sobre un texto, quieres hacer un texto discontinuo informativo, es mejor que partas de un texto continuo informativo. Es cierto lo que dices, pero el punto que queríamos mostrar es que a partir de un texto narrativo se puede trabajar esto. Es decir, igual tienes que hacer un par de saltos mortales, que es lo que hemos hecho hoy, pero sí se puede. Es decir, tú lo que estás mostrando son las reglas básicas de hacer eso. Luego, si atacas, si el niño, en lugar de lo ha hecho a partir de un texto narrativo que conoce, que no es complejo, que no hay palabras complejas y que no habla de un tema que no comprende nada, que ya lo haces desde un texto que ha entendido, que le ha sido mucho más fácil, luego cuando le des un texto continuo informativo, construir eso tampoco le será tan difícil. Ese es el punto al que vamos. La idea de llevar la taxonomía de Bloom hasta el final
a partir de los textos, a partir de la lectura de texto continuo y llevarlo hasta la fase de creación, es precisamente dotarlos de las herramientas que necesitan para leer, para aprender. Pero la respuesta a tu pregunta es que tienes toda la razón, total lo que dices, estamos súper de acuerdo. No sé si había otra pregunta de tu equipo, Marlene, de Tonatiuh. Buenos días, Buenos se días, escucha. ¿qué tal? Bien, gracias. Yo soy del Departamento de Ciencias Naturales de Currículo también, ahí con Marlene. Yo solamente quería hacer una reflexión porque, por lo que se dijo al principio, a mí sí me parece que digamos, estas preguntas que acabamos de ver sobre estos ítems, voy a decir, sí me parece un poco que va en la línea de comprensión, de cómo la persona puede ir comprendiendo los textos e información que a veces puede encontrar tal vez no en su día a día, pero yo me he fijado que a veces, por ejemplo, los periódicos sacan infografías y cosas por el estilo, tratando de que la ciudadanía entienda algún tema de este tipo, entonces sí se pueden encontrar, digamos, sin necesidad de ser alguien de una especialidad científica o de someterse a un texto que sea específico. ¿Ve? Y lo digo también porque, al menos cuando nosotros estamos construyendo ítems de este tipo en ciencias, se pretende que no se generen algunas ambigüedades que de hecho en este tipo de textos sí se notan y que pienso yo están hechas para que la persona pueda ir discriminando, como bien mencionaba, como bien mencionaban antes con la pregunta capciosa, ¿verdad? Ese tipo, o sea, esa pregunta era una pregunta más, si yo me quisiera ir a una especialidad, es un poco más de matemática y de lógica que de ciencias. Y así muchas de las preguntas, yo sentía que no, me he sentido que no buscan en sí buscar el hecho científico, sino que básicamente que la persona interprete lo que le está diciendo ese texto, independientemente si lo que está diciendo ese texto es correcto científicamente, digámoslo así. Entonces, básicamente esa era como mi reflexión, ¿verdad? Que va a estos ítems más orientados a que se recupere esa información, se vean sus interacciones, cómo esto está relacionado con lo otro y luego responder más o menos con lo que se considera, ¿verdad? Que la persona ha comprendido, pero esa básicamente era mi reflexión. Nosotros en ciencias usualmente evitamos que se genere algún tipo de confusión o que algunas afirmaciones no sean como las Exacto. más exactas, digamos. Como buenos científicos, no vais a poner nunca una pregunta de qué se asemeja más a la realidad, el A, B, el C o el D, está claro. Sí, correcto. Pero eso es lo que pasa, eso es lo que nos preguntan en PISA y la verdad es que si uno piensa un poco más allá, siempre dice, bueno, claro, es que a veces está en que leamos de manera comprensiva y reflexiva y tal. Entonces, bueno, tiene su punto. Pero es verdad lo que dices, total, ¿no? Sería mucho más fácil quizá que nos enseñaran o que nos preguntaran cosas más concretas y podríamos decir si un niño está capacitado para ciencias o no, ¿no? En lugar de hacer unas preguntas capciosas que no sabes si es porque no ha entendido lo que pone la pregunta, porque el gráfico no se corresponde con lo otro, así que ahí tienes toda la razón. Nada que Sí, decir. correcto, y me parece bien que sepamos eso y que se sepa cuál es como el propósito de este tipo como de evaluaciones y eso nos Exacto, sirve a nosotros para tomar decisión o poder evaluar lo que está pasando, lo que la prueba nos dice. exacto. Solamente, gracias. Exacto. Bueno, la idea para los que, los que conocéis o lo que hacemos, pues era mostraros esto, mostraros un pequeño taller que nos muestra o que nos arroja un poco de luz de por qué pueden estar yendo mal las pruebas PISA en las diferentes disciplinas, cuáles son quizás las cosas que se podrían mejorar de las cosas que hacemos, ¿no? Pues todos tenemos un currículum muy bien sustentado, todos tenemos, ¿no? Sabemos, ¿no? Lo que tienen que hacer y demás, hacemos proyectos tal, pero muchas veces, ¿no?
ponerse en el final del camino, ¿no? Y arrojar luz sobre ese camino que tienen que recorrer, pues nos ayuda a entender cuáles son los retos, que normalmente no son tantos, ¿eh? Son 2, 3 retos muy, muy concretos que debemos solventar, ¿no? Si lo que queremos es que nuestros chicos vayan un paso más allá. Y hasta aquí era el taller. No sé si alguien tiene algún comentario más que quiera hacer. Y no os entretendré mucho porque ya vamos 10 minutos tarde de la hora que os habíamos dicho. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar y no sé si alguien tiene un comentario más. Solamente, Cristina, quería primero agradecerles por la invitación y por la actividad. Y quizás vale la pena en el marco de lo que estamos haciendo con ustedes y equipo. Yo cité ahora a Tonatiuh, es el coordinador, el jefe del Departamento de Ciencias, y Marlene, pues usted ya la conocen, la jefa del Departamento del Lenguaje. Pero creo que tenemos que hacer nosotros una reflexión interna, porque por un lado son los instrumentos y los propósitos de PISA. Nosotros ya estamos inscritos en la siguiente temporada de PISA y en la primera nos fue bastante mal, ¿verdad? Entonces tenemos o sea, de alguna manera entrenar, si se puede llamar así, o ayudar más a los estudiantes para que cuando tengamos ese proceso se refleje un poco más lo que decía Tony, de realmente los saberes científicos o las competencias que queremos llegar a eso para que el resultado sea mejor y que políticamente sea viable también, políticamente pensando en la política educativa que estamos implementando. Entonces, creo que sí sería bueno como comprender la naturaleza de la prueba, ¿verdad? En el marco de la estructura de los ítems, cómo preguntan, cómo es la comunicación que utilizan, para entonces nosotros también ir con los cuadros de trabajo y lo demás, ir propiciando ese tipo de preguntas. Nosotros, como dice Tony, tratamos de no caer en ambigüedades, pero pareciera que hay instrumentos que de alguna manera lo provocan, ¿verdad? Para que entonces se pruebe un poco más el análisis del texto, por ejemplo, o se pruebe quizás el análisis de algunos conceptos. Entonces creo que como en todas las competencias o en todos los procesos de estructurar metas de aprendizaje, pues creo yo que es necesario comprender la naturaleza del instrumento y hacer algunos entrenamientos que permitan mejores resultados. Entonces yo creo que eso internamente para nosotros nos serviría porque no hemos analizado, digamos, los aprendizajes, pero no necesariamente la estructura del instrumento o la forma en cómo Les pasaré unos enlaces que les servirán mucho de apoyo, Alex. Ok. Gracias. E internamente haremos algo, Tony y Marlene, porque la curiosidad que me queda es comprender un poco más cómo el instrumento trata de, digamos, inducir o encontrar la reflexión de la persona que está utilizando. Yo en esta línea que comenta Alex, decir que nosotros desde el departamento estamos también haciendo este esfuerzo de entender, porque realmente al final es enseñarles a pensar de otra manera. O sea, es lo que hablamos de la competencia de aprender a aprender, es decir, darles estrategias, porque al final estamos haciendo realmente el mismo mecanismo, es decir, cuando hemos hecho el texto narrativo hemos hecho un resumen, después hemos sacado los puntos claves y a partir de aquí, de detectar como las palabras más importantes, es cuando hemos hecho como el diagrama, ¿no? Que podría ser un marco conceptual o diferentes recursos en función de los textos. Entonces yo creo que si realmente los chicos lo viven así, cuando se enfrenten a otro texto, aunque sea un texto de otra temática, lo abordarán del mismo modo, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es familiarizarlos, que puedan hacer en los proyectos muchos textos diferentes. Nosotros estamos integrando textos discontinuos para que tanto ellos generen diagramas o generen gráficos, como también los interpreten, ¿no? Para que puedan verlo desde diferentes perspectivas, porque yo creo que la clave está aquí, en enseñarles a aprender de otra manera y a tener en su mente poder hacer esta estructura, ¿no? mental de cómo me enfrento a un texto y ya no me asusto, porque sea como sea, yo tengo los recursos, ¿no? para afrontarlo, pero me parece súper interesante esta reflexión.
Bueno, pues gracias, Susana. Y a los que quieran, Alex le pasaré estos enlaces que igual le verán diferentes pruebas PISA demo que se han publicado para que vean esa dinámica y esa del instrumento que es tremendo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Os pasaremos el enlace a la grabación y el enlace a la presentación también por si la queréis tener, con algunas instrucciones por si la queréis hacer. Y con gusto, bueno, estamos a la orden. Muchísimas gracias por haber venido a esta nueva reunión del observatorio y hasta la siguiente. La vamos a hacer en octubre, la vamos a hacer presencial. Estamos valorando hacerla o en Panamá o en El Salvador. Sí, sí, ha visto que ha levantado la mano, Alex. Sí, sí. Pero sí, vamos a hacer otra reunión presencial porque el observatorio va creciendo en miembros y vamos a iniciar también todo un tema de newsletters y demás informativas que os pueden apoyar ciertas cosas. Si hay temas que queráis que hagamos, que estudiemos, que arrojemos datos, pensar que tenemos todos los datos que tenemos y podemos hacer muchos análisis anónimos, lo cual siempre es interesante. Y también estamos trabajando con algunas universidades, antes estaba aquí Bego y con otras precisamente para arrojar una parte más científica externa sobre las cosas que hacemos. Así que muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Hasta pronto. Buenos días a los que estáis empezando el día y ánimo a los que ya lo estamos terminando. Muchísimas gracias a todos.